salmista cuando dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bendito el Señor. Como bien dijo el pastor Ananías, este año queremos levantar un clamor a Dios. Queremos decirle al Señor, avívanos, Señor, avívanos. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos levantar ese clamor a Dios. Yo quiero compartir brevemente por qué esto. A mediados del año pasado, un poquito pasado, mitad del año, ya en mes de julio, agosto, uno empieza a orar, hemos empezado a orar, diciendo, Señor, ¿qué tú quieres para nuestra iglesia para el próximo año? Ya venimos pidiéndole a Dios que obre en nuestras vidas. Estuvimos valorando diferentes cosas, pero el pastor Ananías y yo coincidimos. Dios nos habló de que necesitamos un toque fresco de Dios en nuestras vidas. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos no vivir una vida religiosa, sino una vida profunda en el Espíritu. Necesitamos que Dios sea el que guíe nuestra agenda. Vivir cerca del Señor, estar en el centro de la voluntad de Dios. Y el desafío este año es vivir de tal manera que tú sientas que tu vida la conduce Cristo, que tú te encuentras en el centro de lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para la iglesia. Necesitamos un viento fresco de Dios, una renovación espiritual profunda en nuestras vidas. ¿Vieron cuando uno hace una limpieza general de la casa y hace una renovación total y un aire fresco hay en el hogar? Bueno, así también hay que hacer una renovación completa de nuestros corazones y dejar que el viento fresco del Espíritu de Dios llene nuestras vidas a lo largo de todo este 2015 y nos use para tu gloria. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y abras tu Biblia en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Yo quisiera pedirte que tú marcaras este versículo en tu Biblia y lo aprendieras de memoria, porque es el clamor que vamos nosotros a elevar a lo largo de todo el año ante el Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc 3, 2. Y todos de pie vamos a leer esta palabra santa y vamos a elevar nuestro clamor al Señor a través de la lectura de esta palabra. Habacuc 3, 2. Si usted no tiene Biblia, está en la proyección también. Puede leerlo en la proyección, Habacuc 3, 2. Si tiene su Biblia, márquelo ahí en su Biblia. Porque este versículo de la Biblia lo vamos a experimentar a lo largo de todo el año. Leemos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana y pedimos que tu Santo Espíritu se mueva ahora en nuestros corazones, dándonos sabiduría, iluminando nuestras mentes para comprender tu palabra y atesorar, Señor, tu palabra poderosa en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, levantamos nuestro clamor a ti y te pedimos que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Cuando hablamos de un avivamiento, usted pudiera preguntarse, ¿qué es un avivamiento?
El nuevo diccionario de teología dice que el avivamiento es la visita de Dios a su pueblo, tocando sus corazones y profundizando su obra de gracia en sus vidas. Un avivamiento es esa visita de Dios en su pueblo que toca el corazón y profundiza su obra de gracia, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas se profundiza su obra de gracia en su vida. Es esencialmente un acontecimiento corporativo, no aislado, sino en conjunto. Cuando hay un avivamiento, no es que Dios está trabajando en una persona, sino en todo su pueblo. Qué bonito eso, ¿verdad, hermano? Que no diga, ay, Dios está con esta persona. No, Dios está con nosotros, está trabajando en nuestra vida, en todo su pueblo, en toda su iglesia. Él está haciendo una obra poderosa en nuestros corazones. En el avivamiento, Dios se levanta, dice el diccionario de teología, y viene a su pueblo, en el sentido de hacer sentir su presencia santa entre ellos. Miren, no solamente debemos saber que Dios está con nosotros, debemos sentir que Dios está con nosotros. Y en el avivamiento uno vive en la presencia de Dios y uno tiene conciencia de esa presencia santa en la vida de su pueblo. De manera que cuando Dios viene y llena nuestras vidas, llena nuestra familia, toca nuestros corazones, toca nuestra iglesia, miren lo que dice, de manera que la realidad de Dios se vuelve ineludible y la infinita fealdad, culpabilidad, castigo y polución del pecado se ven claramente. Cuando hay un avivamiento, cuando Dios toca los corazones, lo primero que ocurre es que uno empiece a evaluar y decir, hay cosas en mi vida que deben cambiar. Hay pecados ocultos que hay que confesar. Hay cosas en nuestras mentes y en nuestra manera de vivir que no están en comunión con Dios, en el centro de la voluntad de Dios, y tenemos que cambiarlo para gloria y honra del Señor. Entonces, cuando hay un avivamiento, el evangelio de amor redentor y perdón gratuito por medio de la cruz se aprecia como la mejor noticia jamás recibida. Cuando hay un avivamiento, vivimos frente a la cruz diciendo gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, gracias por el poder de la cruz, gracias por estar con nosotros. Necesitamos un avivamiento. Y el avivamiento comienza cuando el pueblo de Dios levanta un clamor a Dios. Cada vez que Dios trajo un avivamiento, ustedes saben lo primero que hizo, puso a su pueblo a orar, a clamar. Y el propósito del mensaje de hoy es invitarlo, alentarlo, exhortarlo, rogarle que usted se vaya de aquí hoy en esta mañana con el anhelo ferviente de su corazón de que Dios avive su obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos le haga reconocer que cuando usted vaya en su carro hoy manejando o esté en su casa a la tarde o a lo largo de la semana, usted puede decir, avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Levanta, Señor, a tu iglesia. Señor, queremos ver tu gloria. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Bendito el Señor. Y usted preguntará, pastor, pero ¿por qué necesitamos un avivamiento? ¿Por qué Dios le puso eso en su corazón? La primera cosa, necesitamos un avivamiento porque vivimos en un mundo en caos. Si usted quiere darse cuenta, encienda el televisor y vea la noticia. El profeta Habacuc en el capítulo 1, versículos del 1 al 3 dijo, la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Destrucción y violencia están delante de mí,
y pleito y contienda se levantan. Decía Habacuc, Señor, yo estoy orando y todavía no veo que estás obrando, pero todo lo que veo a mi alrededor es destrucción, violencia, caos. Vivimos en un mundo en caos. El pecado aumenta. El pecado aumenta. El aborto es uno de los holocaustos silenciosos que vive esta humanidad. ¿Usted sabe lo que es que están matando a sus hijos? Millones de niños no nacen cada año porque sus padres deciden quitarle la vida, hermano. ¿Cómo llega el clamor de esos niños que no nacen ante el trono de Dios? ¿Cuántas millones? Miren, se ha magnificado el holocausto judío porque murieron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero el aborto es un holocausto silencioso. Porque esos niños no tienen la posibilidad de clamar con sus labios. Pero sus vidas claman ante Dios. Y vivimos en una sociedad que mata a sus hijos. ¿Eso no es horrible, hermano? Las familias viven en crisis, en pleitos, en contienda. Una vez yo conversaba con un pastor y le decía, ¿cuánta crisis, cuántos divorcios? Y él me decía, el problema no es que la familia se divorcia, el problema es la cantidad de familias que viven peleándose y en conflicto y en lucha y en batalla. Y el divorcio es la expresión final de todo lo que han vivido durante mucho tiempo. Hijos rebeldes contra los padres, padres que no saben cómo hacer padre. Vivimos en un mundo en caos. La depravación sexual no tiene límite, no tiene límite. En todo sentido, hay una depravación moral, sexual, que no tiene límite en todos los sentidos, desde la promiscuidad, la homosexualidad, y hay un montón de depravaciones que a veces uno ni se imagina que existen. Las personas se enajenan en las drogas y en el alcohol. En estos días leía una noticia acerca de qué ha pasado en Colorado después de la legalización de la marihuana. Dice que han aumentado el consumo de la marihuana. Y la gente se enajena en la droga y en el alcohol. Se han perdido los valores morales. Y la gente trata de llenar todo el vacío que tiene con eso. ¿Ustedes saben con qué? Con lo material. Compran. Y a veces hasta compulsivamente. La violencia se ha salido de control. De tal manera que hay ciudades y estados donde los que gobiernan son los delincuentes, los narcotraficantes. No hay control sobre la violencia. Las guerras no se acaban, hermano. No se acaban. La miseria se extiende como una epidemia. La clase política ha perdido la decencia y la corrupción arrasa las naciones. Y vivimos en un mundo en caos, en un estado de sálvese quien puede, a nadie le importa nada, sobrevivir, pero no vivir una vida significativa. Lo mismo le pasó al profeta Habacuc. Dice, Señor, todo lo que veo es violencia, veo pecado, veo todo lo que está a mi alrededor. Necesitamos un avivamiento porque vivimos en un mundo en caos. Necesitamos un avivamiento en segundo lugar porque muchas iglesias han perdido el rumbo. Se ha perdido la conciencia de pecado. Antes, la gente cuando pecaba sentía la conciencia, la carga del pecado. Y muchas veces las confesiones ante el Señor orando, Señor, perdóname, sé propicio a mí, que soy pecador. Pero como vivimos en un mundo de relativismo donde todo vale, se ha perdido la conciencia
del pecado, ya no hay conciencia del bien y del mal. Es más, vivimos en la época que dice la Biblia que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Se ha perdido en las iglesias, en muchas iglesias, el amor por la palabra de Dios. El deseo de aprender la Biblia. La gente viene a la iglesia, dice, ay, qué bonito estuvo todo, pero se van igualmente vacíos. No hay deseo de aprender la Biblia, de profundizar en su vida espiritual, de conocer el propósito para su vida. Hay un gran analfabetismo bíblico. Hay muchos cristianos que tú le dices, ¿y quién fue Aarón? Tú dices, el hijo de Lupe. Y no saben que Aarón era el hermano de Moisés. ¿Por qué? Porque no han leído la Biblia. El profeta Oseas dice, mi pueblo cayó en pecado porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Y hoy la gente va a la iglesia a sentir. Tú dices, ay, qué bonito, cómo sentí. Pero la fe cristiana es una fe arraigada en la palabra de Dios. Es una fe que piensa. Es una fe que medita en el precepto, en el mandamiento, en la voluntad de Dios. Y si se saca la palabra de Dios del centro de la iglesia, se pierde el rumbo. Y hoy muchas iglesias prefieren tener de pastor un cantante y no alguien que le pueda enseñar qué cosa, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el canto apela a los sentimientos y la gente quiere sentir pero sin entender nada. El problema es que los sentimientos varían. Pero dice la Biblia, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si se saca la palabra de Dios del centro de la vida de la iglesia pierde el rumbo. Vivimos una época donde se ha perdido el anhelo de vivir una vida santa. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir para ti, Señor. El otro día yo compartí una ilustración y decía que la iglesia es como un barco en medio de un océano. Y no hay ningún problema que el barco esté en el océano. El problema es cuando el océano está en el barco. El océano es el mundo, lo que no anda conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros como iglesia podemos navegar sujetos de la mano de Dios en santidad por encima del mundo, por encima de la maldad y el pecado. El problema es cuando el océano se mete dentro de la iglesia. Cuando el océano se mete dentro del barco, se hunde el barco. Y la iglesia deja de ser iglesia. Necesitamos un avivamiento porque muchas iglesias han perdido el rumbo. Necesitamos un avivamiento porque se ha perdido la humildad y la sencillez en muchas iglesias. Ustedes ven todo lo que se predica hoy en muchos lugares, ¿qué es lo que? Da para que Dios te haga rico. Y tú tienes que prosperar, y tú tienes que ser importante, y tú tienes que ser grande, y tú tienes que ser, y se enfatiza el yo, y puede, y declara, y di, y Dios te va a colmar de... Cuando debemos volver a la vida sencilla del cristianismo y decir, como Juan el Bautista, es necesario que Cristo reine y que yo mengue, que Él crezca y que yo mengue. Se ha perdido la sencillez, ¿verdad, hermano? Y hay iglesias donde la gente va y está mirando, mira el bolso de marca, o mira las botas de esta, o no sé qué. Y a veces están compitiendo a ver quién tiene más y quién es mejor. Y cuando el Señor dijo que el mayor en el reino es el que sirve. Y se ha perdido la sencillez del servir al cristiano a Cristo con humildad y corazón. Qué tremendo eso, hermano. Se ha perdido muchas veces el amor al prójimo, la compasión hacia el que necesita. Y todo porque se ha perdido el temor a Dios.
Hay mucha gente que no tiene temor de Dios, que creen que sus acciones no van a tener consecuencias, que creen que el pecado no va a recibir castigo, que creen que la maldad no le va a alcanzar. Y el susto se lo van a dar cuando tengan que presentarse ante Dios. Ya lo dijo Jesús al final del Señor del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos dirán, Señor, y en tu nombre no hicimos grandes milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Ahí se van a pegar el susto. Cuando se pierde el temor de Dios en el corazón, se pierde todo. Temor no es miedo, es el respeto reverente de que hay un Dios en los cielos que es santo y que cuida de mí, pero que también quiere que yo ande en el centro de su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos un avivamiento, porque muchas iglesias han perdido el rumbo. Miren, el profeta Habacuc en el versículo 4, miren, habla de la vida espiritual, dice, el capítulo 1, por lo cual, dice, la ley es debilitada. ¿Se debilitó qué cosa? La palabra de Dios. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida, ¿qué cosa? La justicia. ¿Se debilitó qué cosa? La palabra, la ley. Y todo se pudrió. Era la experiencia que estaba viviendo el profeta Habacuc. Y no es muy diferente la experiencia que vivimos en esta época. No es muy diferente. Necesitamos un avivamiento. Porque la palabra de Dios anuncia un juicio. Y esto a nadie le gusta. La gente cree que no va a tener nunca que dar cuenta ante Dios. No, yo puedo hacer lo que yo haga. De todas maneras, Dios es un Dios de amor y me va a perdonar, ¿viste? Ese abuelito consentidor. Dios es un abuelito. No, Dios no es un abuelito consentidor. Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y sabe que nuestros pecados merecen ser condenados. Y nos amó tanto que dio a su Hijo para que muriera en la cruz, para que nosotros no seamos condenados. Si tú quieres saber cuán horrible es el pecado y cuán grande es el castigo, mira la cruz, porque en esa cruz el Hijo de Dios pagó el pecado de todos nosotros, para que nosotros no suframos el juicio y la consecuencia de nuestros pecados. Y la gente ha perdido el temor de Dios. Y no cree que un día va a tener que presentarse ante Dios. Y va a tener que rendir cuenta de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones, de su vida. Miren en Habacuc capítulo 1, versículo 5 al 11. Después, en este mes la iglesia va a estudiar el libro del profeta Habacuc completo, mayor profundidad. El pastor Ananías va a estar todos los miércoles enseñando sobre el libro del profeta Habacuc. Pero en medio de todo ese caos, miren lo que dice Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y poderosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes de los príncipes, hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como un huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza
a su Dios. Dice, viene ¿qué cosa? El castigo. Le dijo Dios al profeta Habacuc a causa de todo lo que estaba viviendo. Dice, bueno, pero eso pasó en la época de Habacuc. Pero Jesucristo dijo que venía un momento. En una parábola en Mateo capítulo 13, él habla del trigo y la cizaña. Dice, el reino de los cielos es como un campo donde se siembra trigo, pero vino el enemigo y sembró ¿qué cosa? Cizaña. La diferencia entre el trigo y la cizaña son casi igualitos. La diferencia es que el trigo da fruto y la cizaña no tiene fruto. No da ningún fruto. Y dice que al final de los tiempos, cuando venga el Señor, va a ¿qué cosa? A separar el trigo de la cizaña. Y la cizaña va al fuego y el trigo va a dar fruto abundante. También en Mateo capítulo 25 dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre va a separar a los cabritos de las ovejas. Y va a decir a aquellos que han sido fieles a Dios, venid bendito de mi Padre al reino que Dios tiene preparado para vosotros. Y los cabritos van a recibir ¿qué cosa? Condenación. Un día todos tenemos que presentarnos ante Dios. Tú tienes que presentarte ante Dios. Tú tienes que tener conciencia que un día va a llegar el juicio final. Y tú tienes que responder ante Dios por tus acciones. Y gracias a Dios que al mirar a la cruz podemos ser perdonados. Pero dice la Biblia que también los cristianos serán recompensados por sus obras. Dicen que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted dirá, ay pastor, ¿cómo usted va a empezar el año con este mensaje de juicio y de todas las cosas? Y es todo bueno eso. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos eso. Y está bueno hablar del juicio de Dios, de que tenemos que comparecer ante Dios. Porque es el aviso para no llegar ahí. Para levantar un clamor como levantó el profeta Habacuc, que dice que después que Dios le dio la revelación, dice, Señor, oí tu palabra y temí. Y yo quisiera que el temor de Dios llenara nuestros corazones. No es miedo, es temor, es ese respeto al Dios que es santo, santo, santo. Señor, oí tu palabra y temí, dijo el profeta Habacuc. Y entonces dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de este mundo difícil, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en tu justicia, Señor, acuérdate de tu misericordia, de la misericordia. ¿No es una buena noticia lo que le estoy diciendo, hermano? Cuando el temor de Dios se aloja en el corazón, uno clama a Dios. Y Dios quiere que nosotros levantemos un clamor diciendo, Señor, avívanos. Señor, avívanos. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Mientras más crece el pecado, que más crezca tu presencia en nuestras vidas. Que más crezca el poder tuyo manifestado en nuestros corazones. Que un viento fresco de tu espíritu llene nuestras vidas de gozo, de bendición, de paz, Señor, en medio de este mundo en caos. Aviva tu obra. Levanta tu pueblo, llénanos de tu presencia, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Es tu mensaje de esperanza? Yo no quiero que usted salga de aquí hoy diciendo, ay Dios mío, estamos perdidos. No estamos perdidos. Estamos salvados porque tenemos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Y al mirar a la cruz tenemos perdón. Y al mirar a la cruz tenemos esperanza. Y al mirar a la cruz podemos levantar un clamor y decir, Señor, avívanos. Señor, llénanos del gozo de tu presencia. Llénanos del fuego de tu espíritu. Llénanos del poder de tu gracia para hacer
una iglesia que sea la sal y la luz de este mundo. Avívanos, Señor, avívanos, que este año sea un año extraordinario en medio de un mundo de caos. Podamos sentir que nuestras vidas están en tus manos. Porque en la presencia de Dios podemos experimentar toda clase de bien y toda clase de gozo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Avívanos, Señor. Avívanos. Que este 2015 sea un año extraordinario. Avívanos, Señor. Quita de nuestras vidas todo lo que sobra. Avívanos, Señor. Añade en nuestras vidas todo lo que falta. Avívanos, Señor. Tócanos por medio de tu Espíritu. Avívanos, Señor. Guía nuestros pasos. Avívanos, Señor. Ayúdanos a proclamar el mensaje de salvación en Cristo. Avívanos, Señor, que en ese año yo pueda decir, yo tengo una experiencia profunda con Dios y mi vida está en el centro de la voluntad de Dios. Yo siento su presencia, siento su poder, siento su propósito en mi vida. Yo vivo para Cristo, bendito el nombre del Señor. Hermanos, se viene un año de extraordinarias experiencias espirituales. Prepárese, porque usted no va a seguir igual. Dice, no, este año va a ser igual que el pasado. No va a ser igual. Vamos a levantar un clamor, avívanos, Señor. Y usted va a ver cómo su vida va a cambiar. Va a dar un salto. Vas a tener experiencia con Dios que tal vez nunca has tenido. Vas a sentir que Dios te habla. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Alguno haría, Hace 40 años, cuando yo me convertí, yo sentí que Dios me habló. No, Dios no se murió hace 40 años. Yo llevo 50 años del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Que tú estás seguro de que tu vida está en el centro de la voluntad de Dios. Que tú sientes que Dios te muestra su propósito. Que Dios te habla al corazón. Que Dios me dijo, Dios me habló. Estaba leyendo la palabra y sentí esa presencia de Dios. Y sentí el deseo de orar y de llamar a tal persona y hablarle de Cristo. Y sentí el deseo de bendecir a mi hermano. Y sentí el deseo de que en mi vida cambien cosas que no están conformes a la voluntad de Dios. Ese es el avivamiento. Vivir en la presencia, en el poder y en el propósito de Dios. Y ¿saben qué, hermano? No hay una vida más linda que esa. No hay una vida más linda que esa. Cuando usted siente que su vida la guía a Cristo, que usted está en el centro de la voluntad de Dios, usted siente un gozo inigualable, una presencia poderosa en sus corazones. Dios se va a mover en tu vida. Dios se va a mover en tu familia. Dios se va a mover de una manera en este 2015 que tal vez antes nunca has experimentado esa presencia de Dios. Hagamos un pacto de fe hoy, de buscar a Dios con toda la fuerza de nuestros corazones. Y juntos levantemos un clamor a Dios que estremezca los cielos. Y digamos, avívanos, Señor. Grandes cosas Dios hará con su pueblo. Grandes cosas Dios hará con tu familia. Grandes cosas Dios hará contigo. Grandes cosas vienen de la mano de Dios en este 2015 para tu vida. Y diga, amén, lo creemos. Avívanos, Señor, bendito sea su nombre. Que el temor de Dios llene nuestros corazones. Yo quisiera que nos pongamos de pie, hermano. Y vamos a elevar ese clamor a Dios, diciendo, avívanos, Señor. Usted va a vivir cosas muy lindas. Yo estoy contento. Este año va a ser un año bueno.
Va a ser un año lleno de bendiciones. Va a ser un año donde tu corazón va a estar fortalecido en el Señor. Donde te vas a quedar así, mira. ¡Wow! ¿Cuántas cosas Dios está haciendo? Y saben lo que queremos, que tú nos cuentes tu experiencia. Los domingos vamos a tener un tiempo, cada domingo, para decir, ¿sabes qué? Dios obró en mi vida, Dios me habló, pasó esto en esta semana. No queremos en este 2015 contar ningún testimonio del 2014. No, no, no. Ya Dios nos bendijo en el 2014 y lo contamos. Ahora vamos a contar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia en este 2015. Y todo comienza elevando un clamor. Yo te pido que tú hagas una oración al Señor. Y que tú en el fondo de tu corazón tú le puedas decir, Señor, yo te necesito. Mi familia te necesita. Mi iglesia te necesita, Señor. Avívanos. Avívanos, Señor. Ora ahí, clama al Señor. Bendito eres, Señor. Dios está en este santo lugar. Aleluya.